Voy a permitir compartir la presentación en este momento. Muy bien. Bueno, la charla del día de hoy, que versa obviamente sobre uno de los temas que ustedes ya han estado tratando, tiene como principal eje hablar de manera directa sobre cuál sería el caso en el que tengamos que evaluar potenciales impactos asociados al flujo de genes. Esto es, desde variedades de maíz híbridos transgénicos a variedades locales o nativas. Este es el caso especial del que voy a hablar el día de hoy en México y que representa obviamente una generalización de algunos casos que se puedan dar no intencionados y que obviamente nos abre la perspectiva sobre cómo tener un concepto de bioseguridad apropiado cuando estos casos pueden presentarse. Quiero mencionar desde este momento que pues, la presentación la hace un servidor en nombre de todo el grupo de trabajo multidisciplinario y multiinstitucional que estuvo a cargo de este proyecto por más de 6 años. Como antecedente, vamos a comenzar con un básico, decimos nosotros, acerca de algo que ya reconocemos. Y no está de más volver a recordar que maíz, desde hace prácticamente 5 años, se ha convertido en el cereal más producido a nivel global. Y no solo el que se produce más, sino el que se consume más. Llama mucho la atención el caso de China, que no era un país productor de este cereal y ahora ha alcanzado niveles extraordinarios. Pero en nuestro caso muy particular en América, el maíz representa algo más. Representa no solo la base de alimentación y nutrición para toda América Latina, sino tiene otros contextos adicionales al mejoramiento, a la tradición, a la cultura, etc. Un caso muy particular que también nos llama la atención desde hace más o menos 3 décadas, es lo que sucedió en África, donde también el maíz llegó como un cultivo nuevo y donde actualmente también representa la fuente de alimentación. Entonces estamos hablando de una nueva realidad global donde el maíz es un eje fundamental de la alimentación. Por ejemplo, en México seguimos siendo asiduos, comedores, vamos a decirlo de alguna forma, de maíz, y este dato que se presenta, pues ha variado en los últimos años, pero sin lugar a duda, alrededor de 250 gramos por persona por día en México se consume a través de una diversidad importante de productos base maíz. Seguro que también en Perú tenemos esta misma locución en el sentido de que hay productos de maíz que se consumen diariamente por nuestros habitantes. Sin embargo, o junto con, pues en realidad cuando hablamos de maíz hablamos de algo mucho más complejo que tiene que ver con una especie bastante heterogénea. Y aquí vale la pena recordar para este contexto que cuando hablamos de maíces hablamos en general de los maíces nativos, locales o criollos, y también hablamos de la insistencia desde el punto de vista sistemático de la ciencia en mejorar este maíz nativo o criollo. Y entonces, a partir del siglo XVIII, hemos tenido un boom muy importante en la aceleración de los procesos de mejoramiento para generar maíces con características muy particulares que han tenido como resultado final la generación de híbridos. Quiero decir de manera muy enfática que los maíces criollos y los híbridos siguen perteneciendo a la misma especie, contienen el mismo número de cromosomas y se cruzan entre ellos. Es muy importante porque a veces como que los vemos separados. En realidad se trata, el híbrido, de un proceso humano de mejoramiento y de selección asistido por nuestras propias herramientas para generar maíces con ciertas características que deseamos un poco más. A manera de resumen, el maíz nativo entonces se habla de una característica genética homogénea, perdón, heterogénea en este caso. Se produce por polinización abierta, quiere decir que en campos abiertos los agricultores lo producen sin ningún problema, y las adaptaciones específicas de estas variedades nativas son realmente muy locales. Pensemos en las diferentes agroecologías que gobiernan nuestros países y vamos a encontrar estos materiales nativos muy adaptados a ciertas regiones.
A diferencia de esto, y los programas nacionales e internacionales que se han dedicado a generar nuevas variedades y nuevos tipos de maíz, pues han llegado justamente a la conclusión con el híbrido. Habrá que haber pasado por selección de miles de materiales nativos, generar poblaciones, a partir de eso generar líneas que sean estables y eventualmente obtener estos híbridos. Y déjenme decirles que los híbridos no son nuevos, también hablamos de principios del siglo XIX que ya teníamos los primeros híbridos. Entonces, estamos hablando de una comunión de maíces nativos y maíces híbridos de más de 100 años. Entonces, es bien importante también recalcar. En el caso específico del maíz híbrido, hablamos de que son genéticamente homogéneos porque nos interesa que tengan ciertas características que podamos nosotros utilizar para fines muy particulares, por ejemplo, rendimiento. Se producen y se generan a través de polinización controlada, es decir, que necesitan de la maquinaria, de la mano del hombre para poder realizar este proceso de polinización, obtener una semilla homogénea, y aquí sí podemos adaptarlos a varios ambientes dependiendo de las condiciones que queramos. Entonces, un híbrido que está adaptado a una altura de 2200 no es necesariamente igual a un híbrido que está adaptado al nivel del mar, a nivel tropical. Entonces, estas características los hacen que estén en comunicación continua en diferentes regiones del mundo, y en América es un caso muy particular porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene un número muy importante de híbridos en el sector comercial. México también tiene una proporción bien interesante entre maíces nativos e híbridos que coexisten de manera natural y seguramente en otros lugares. Pero la preocupación que nos trae el día de hoy aquí, y en particular a ustedes en este panel, pues es qué puede pasar con los estudios que se han hecho de flujo genético. Estamos hablando de maíz a maíz. Y tengo la impresión de que esta información ya la tuvieron antes, pero la voy a volver a comentar. Hay varios estudios que se han realizado acerca de la posibilidad de que se dé este flujo genético entre maíces y maíces, y en especial los maíces biotecnológicos o genéticamente modificados. El estudio que se presenta aquí, que fue publicado, pues es un estudio que nos indica, obviamente, en el caso específico de México, que el flujo genético mediado por polen, pues muestra tendencias muy parecidas entre las diferentes locaciones donde se realizó este estudio. Pero todos los datos, estimados colegas, indican que la cruza del polen fuente, que puede ser el transgénico, hacia otros materiales cercanos, pues fue menor al 1% a una distancia de 25 metros. Seguro que este dato ya lo conocen, pero al compararlo con otros estudios previos, pues esta tendencia se repite y es consistente. Sin embargo, y a pesar de estos datos, nos queda la duda de, bueno, puede haber este flujo genético, pues, que se puede dar en condiciones no óptimas, no intencionadas, y que pudiera ser fuente, obviamente, de preocupación. Con el antecedente que tengo del caso que ustedes están enfrentando en estos momentos en Perú, bueno, me atrevo a pensar que la primera línea que tuvieron que analizar o deberán de analizar es justamente esto, la posibilidad de que haya estos flujos y, bueno, insistir en que pues esto tiene mucho que ver con el polen, las capacidades del propio polen y la restricción biológica de la viabilidad del polen. Como estos han sido ya estudios anteriores, pues es solo muy importante recalcarlos. Sin embargo, y aquí lo decimos muy claramente, a pesar de tener más de 20, 25 años de producción comercial de híbridos, y en este caso de híbridos biotecnológicos, es decir, de maíz transgénico, a nivel mundial, pues se confirma que son tan seguros como los híbridos convencionales. Entonces, hay mucha información al respecto, y sin embargo, todavía existe una percepción pública que ha planteado interrogantes muy interesantes, como cuál sería el impacto potencial de la coexistencia entre un maíz híbrido biotecnológico con las variedades nativas locales. En otras palabras, ¿qué pasaría si tenemos precisamente la presencia de un transgén y cómo este podría modificar eventualmente a las razas nativas si esto pudiera darse? Y se plantea entonces como una pregunta no solo desde el punto de vista de los paneles de análisis de bioseguridad, sino también como una pregunta biológica que los científicos nos hacemos.
¿cuál sería el impacto de que tengamos un transgen en una raza criolla? Miren ustedes, esta preocupación generó un objetivo de investigación en México por ahí del año 2011-2012, cuando un grupo, así como ustedes, de expertos se reunió para tratar de comprender y de anticipar justamente un escenario en ese sentido. Y aquí, pues se da la visión de este proyecto, que sería un proyecto... ahí estoy escuchando. Perdón, un proyecto que se ejecuta basado, fíjense ustedes, en diálogos entre agentes reguladores, entre agentes regulatorios y científicos en México. Hablamos, por ejemplo, en nuestro caso, de la Comisión Nacional de Bioseguridad, de la Secretaría de la Agricultura, de la Secretaría del Medio Ambiente y de instituciones públicas y privadas que tuvimos la misma preocupación. Entre ellas, obviamente, la institución donde actualmente laboro, el Tecnológico de Monterrey. Entonces, la pregunta objetivo era muy clara. Había una preocupación y habría que analizar si los maíces nativos, con y sin un trace de un OGM, podía verse o no alterado en sus características agronómicas, fenotípicas, de interacción con el ambiente y también de composición, porque recordemos que mucho de este maíz es consumido, como lo hemos visto, por nuestras habitantes. Entonces, esta visión del proyecto nos llevó durante varios años a generar al menos 2 o 3 fases del mismo, iniciando obviamente por una introgresión de maíces nativos, es decir, colocar el transgen dentro de estos maíces nativos y observar cómo en campo podía comportarse y además analizar cada uno de estos aspectos y obviamente también aspectos de composición. Desde el punto de vista científico, nos planteamos un objetivo que fue así de sencillo: evaluar el impacto potencial de la introgresión de transgénicos en variedades nativas de maíz en México, o de maíz mexicano. ¿Qué significaba esto? Realizar un estudio de las comparaciones de características agronómicas muy importantes, de las interacciones ecológicas, planta, suelo, ambiente, y finalmente de la composición de la mazorca, del grano. ¿Pudiera haber alguna alteración? Y entonces, esta comparación entre razas locales que podían tener sí o no el transgénico. Por favor, observen el gráfico donde presentamos un criollo o un nativo con un carácter transgénico, vamos a verlo así, y este se va a comparar directamente contra el mismo criollo sin el carácter transgénico. Entonces, lo único que cambia entre ellos dos es la presencia de este transgén, y lo que queremos ver es en una raza nativa, y como ustedes saben, pues América es origen y diversificación del maíz. México, Perú, Centroamérica tienen estas características. Entonces, la preocupación es genuina en cuanto a esta posible interacción. Nos llevó bastante tiempo, y tengo que decirlo y reconocerlo, el ensamblar una metodología de investigación adecuada que cubriera todos los aspectos que queríamos nosotros evaluar. Los que hacemos investigación lo sabemos bien, esto no es tan sencillo ponerse de acuerdo con los colegas y establecer, obviamente, un diálogo de cómo debe de ser la estrategia. Sin embargo, lo pudimos hacer, y aquí les planteo de manera muy sencilla cómo se llevó a cabo este experimento. Lo primero que tuvimos que hacer fue seleccionar los materiales. Hablamos de más de 60 razas nativas en México, y teníamos que seleccionar algunas de ellas para poder hacer esta experimentación de introgresión. Una vez que hubiéramos podido seleccionar los materiales, teníamos que seleccionar las locaciones donde se podrían crecer estos materiales en condiciones ecológicamente adecuadas. Llevar a cabo la introgresión de estos maíces nativos bajo condiciones controladas y después colocarlos en pruebas de campo. Es muy importante señalar aquí que las pruebas de campo nos dieron y nos iban a dar en ese momento la oportunidad de evaluar todos los aspectos agronómicos y fenotípicos, una serie de toma de datos muy sistemático, muy riguroso,
y también obtener muestras de campo para hacer el análisis de composición de las mazorcas y de los granos para poder evaluar desde el punto de vista bioquímico, estructural y composicional estos resultados, obviamente, de campo. Bueno, voy a explicarlo entonces. En principio, lo que nosotros hicimos fue elegir, a partir de la base de datos de la Comisión Nacional de Biodiversidad, pues cuáles pudieran ser, dentro de estas 60 razas en México presentes, los que pudieran darnos mayor información. Después de un análisis profundo, se llegó a la conclusión de que la raza tabloncillo y la raza tuxpeño representaban dos de las mega concentraciones de diversidad en México, una asociada al Pacífico, otra asociada al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec y todo el sur del país. Esta selección nos permitió ver prácticamente gran parte de la variación de los maíces nativos en México. Cabe señalar que estos dos materiales son base fundamental de los procesos de mejoramiento y, curiosamente, de la propia diversidad del maíz en México. Entonces, fueron los dos cabezales que utilizamos para este estudio. Con estos dos materiales elegidos, insisto, tabloncillo y tuxpeño, se realizó un proceso de introgresión. Para los que no estamos muy asociados con este proceso, lo que tratamos de hacer es transferir material genético. El transgen ya existe, sino ese transgen va a ser, en este caso, cruzado con el material nativo. Y aquí se presenta un esquema, espero sea un poco específico. Tenemos el material, que en este caso será el receptor, que sería el material nativo, el donador, que sería una línea genéticamente modificada. Hacemos una cruza en una F1 y luego una retrocruza, backcrossing 1, y donde lo que se espera es que haya una segregación del 50% del material genético en una backcross 1. Esto cambiaría un 75% del material genético del nativo versus el transgen, y en el backcross 2 aumentaría la presencia del material, en este caso, nativo. Este procedimiento es un procedimiento precisamente de introgresión, y lo que se espera es que la mayor parte del material del que estamos hablando sea del material nativo, pero asegurándonos que quede improntado el transgen. Les presento una versión un poco más esquemática de este mismo proceso. Aquí tenemos al material transgénico que utilizamos. A partir de ahora lo voy a denominar como BT3 Pro, que es un evento que tengo entendido pues pudiera ser de su interés. Se trata de un evento que contiene, a su vez, es un apilamiento, el evento MON 89034 y el 88017. El primero da protección a lepidópteros, el segundo da tolerancia a glifosato. Entonces, este fue el evento, doble evento, que utilizamos en este estudio. Y aquí se puede ver nuevamente el mismo esquema que acabo de comentar. Aquí tenemos al BT3 Pro con el material nativo. Hacemos la primera cruza. Perdón, un segundo. Luego, aquí tenemos, se puede ver claramente el 50 y 50. Nuevamente utilizamos el material nativo para la retrocruza y pasa al 75%. Vean cómo el material genético amarillo, visto así, va disminuyendo. En el backcross 2, la retrocruza 2, pues pasa del 75 al 87%, y en el caso del transgen pasa al 12.5%. Y finalmente lo que esperamos es tener el marcador transgénico que fue en cada uno de estos pasos evaluado, y donde el material sigue siendo fundamentalmente el material local ya con el transgen. Entonces aquí es bien importante comprender la comparación. Tenemos el material local nativo con el transgen y el material local sin el transgen. Entonces, lo que vamos a ver es esta comparación. ¿Qué pasaría si el gen se aloja en una variedad nativa?
El siguiente paso, estimados colegas, después de haber generado la introgresión, era llevar a cabo ya la comparación en campo. Entonces estamos hablando, dentro del propio proceso, la selección de las ubicaciones de las pruebas de campo dentro de 3 ecorregiones diferentes. Quiero comentarles que durante el desarrollo de este proyecto, pues existió la moratoria de poder llevar a cabo estos experimentos en México. Por lo tanto, estos experimentos no se llevaron a cabo en México, pero sí en agroecologías similares. Entonces, en este mapa ustedes pueden observar las agroecologías parecidas entre el norte de México, en el estado de Sonora y Chihuahua, donde obviamente tenemos una locación, en este caso, en Arizona, y del otro lado, en la región del Golfo, tenemos una locación en Texas que es muy similar a la de Tamaulipas, México. Entonces se eligieron estas locaciones para poder sembrar y poder evaluar con mucha precisión todas estas características. Quiero decir también aquí, en este contexto, que durante todo este proceso las autoridades regulatorias estuvieron con nosotros, conocieron el diseño, nos visitaron, fueron a las locaciones, observaron el proceso y se hicieron varias visitas de campo para que tanto reguladores, científicos, investigadores y público pudieran observar el proceso en el que se daba este experimento. Entonces, bien importante porque para cuestiones de regulación, pues queremos que los experimentos se realicen de la manera más precisa posible, pero muy importante en las ecologías adecuadas. Dentro de las pruebas de campo, colegas, estos 2 sitios que se eligieron tanto en Texas como en Arizona fueron sometidos a un diseño experimental muy riguroso, que en mejoramiento, pues algunos de ustedes a lo mejor lo reconocen, pero esto se tuvo que analizar y se tuvo que acordar. Al final del día, nosotros pudimos evaluar en este grupo interdisciplinario de científicos características agronómicas, características fenotípicas y obviamente todo esto en un diseño de campo que nos permitía hacer repeticiones en una y otra locación. Es bien importante desde el punto de vista de diseño experimental porque nos da la rigidez científica que requerimos para hacer las comparaciones adecuadas. Entonces aquí, utilizando pues las herramientas estadísticas más avanzadas, pudimos diseñar una estrategia estadística adecuada para hacer una comparación válida. La lista es larga, no espero que se pueda leer, de hecho está diseñada como para que se den cuenta del número tan importante de evaluaciones que se llevaron a cabo y de todas las características agronómicas que se tuvieron que evaluar en este experimento en campo. Hablamos obviamente de un número muy importante de 22 características agronómicas y también de parámetros ambientales que se midieron durante todo el proceso del experimento. Pero también nos interesó muchísimo ver aspectos de la planta, aspectos de la mazorca, y si esto tendría que ver con alguna modificación en las características esperadas dentro de una comparación de una raza nativa con una misma raza nativa, pero que presenta un transgénico. En este gráfico, colegas, lo que se presenta obviamente es una fotografía donde ya tenemos el evento que sería tuxpeño, con la introgresión de BT3 Pro contra el tuxpeño que no lo presenta. Y lo mismo en el caso del tabloncillo. Sería muy difícil, así a bote pronto, decir, pues no se ven diferencias, hay que medirlas. Por eso se utilizan estrategias de medición cuantitativa, con una serie de parámetros muy rigurosos, pero además de estas comparaciones directas que se pueden ver a través de estas fotografías ya en campo, también colocamos materiales de referencia. Todos estos materiales se obtuvieron de bancos de germoplasma a través del gobierno de Estados Unidos y de comparación con los existentes en México, y estos materiales de referencia también sirven para establecer qué es lo esperado dentro de la variación genética del maíz en estas 52-60 razas. Y aquí, por ejemplo, pueden ver varios de los materiales de referencia que nosotros utilizamos, que fueron parte también de este mismo experimento y que estuvieron presentes para fines de comparación. Bueno, les comentaba entonces, en esta misma fotografía, que los ensayos en campo tuvieron un total de 22 características evaluadas,
en cuanto a caracteres agronómicos y fenotípicos. Algunos de ellos que están aquí colocados tienen que ver con aspectos de floración, con aspectos de altura de la planta, de altura de la mazorca, características de la mazorca y rendimiento. Dentro de estas características específicas de la mazorca nos interesaba mucho saber el número de granos, el número de hileras, la longitud de la mazorca, el diámetro de la mazorca y otros aspectos que vamos a ver en un segundo que tienen que ver también con la propia sanidad de ellos. Por eso sí, fueron los primeros aspectos que se evaluaron durante todo el experimento. Aquí, dentro del diseño experimental, el enfoque era muy importante de describirlo, un enfoque comparativo para evaluar el impacto potencial de esta integración. ¿Cómo se hace esto? Bueno, los datos de las características agronómicas, de las interacciones también ecológicas, que voy a hablar en un momento, y de la composición del grano, se evaluaron de manera muy sencilla. Estadísticamente existen diferencias que sean significativas entre las razas locales que no tienen el transgen y las que sí tienen. Esa es la comparación estadística adecuada. Y bien importante, se observan diferencias también estadísticamente significativas de relevancia biológica en el contexto de una variación normal que se podría dar, y esto aquí es bien importante decir que utilizamos todos los materiales de referencia que he comentado. Utilizamos entonces rangos de valores observados, obviamente para el control, pero también valores observados de referencia en este estudio. Más aún, en la comunicación científica que hicimos, también se colocaron el resto de variación que se ha podido referenciar en maíz y que tendría que ver con características específicas de estas razas. De esta manera, colegas, hicimos este diseño de comparación. Bueno, y si hablamos de comparación, también hay que considerar este elemento trascendental, fundamental en nuestras culturas, que es la composición del grano. Y entonces aquí hablamos de el grano de maíz, cuáles son sus principales nutrientes, y un aspecto relevante y novedoso ha venido a surgir hace apenas unos años, que son los nutracéuticos. Los análisis básicos, llamados también análisis proximales, abarcan componentes que todos los cereales presentan: proteínas, grasas, carbohidratos y cenizas, que en este caso se trasladan como minerales, bien importantes en el aspecto de nutrición. Y otro aspecto fundamental que me gustaría resaltar un poquito es el ámbito de los nutracéuticos, donde nuestro grupo tiene pues bastante experiencia. Estos nutracéuticos aparecieron a finales de la década de los 70 y son moléculas que tienen que ver con composición secundaria del grano, pero que se han asociado a características de beneficio con la salud. Es decir, ayudan en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Muchas de estas moléculas, estimados colegas, están presentes en maíz y en la diversidad de maíz. Y entonces también queríamos observar si esas moléculas benéficas que pertenecen a nuestra alimentación podrían o no verse alteradas. Y aquí hablamos de algunos agentes básicos que en el caso específico de este estudio nos enfocamos fundamentalmente a compuestos fenólicos como el ácido transferúlico, que se asocia o no a la pared celular de las plantas, y el ácido cumárico. Adicionalmente, en esta composición, un parámetro fundamental del aspecto metabólico de la planta son los azúcares solubles. Y esto nos da una idea de que también la planta está haciendo un metabolismo apropiado para acumular carbohidratos, proteínas y grasas a través de la fotosíntesis. Entonces, la medición de estos azúcares solubles también era fundamental. Con esto les acabo de explicar toda la estrategia metodológica que usamos en este estudio y vamos ahora a concentrarnos en los resultados. ¿Qué obtuvimos después de varios años de hacer este estudio y obviamente de hacer los análisis de composición y después de analizar en varios paneles todos los datos con los debidos procesos requeridos? Bueno, vamos a comenzar con algo muy básico. En primera instancia se desarrolló y se obtuvo un análisis de segregación genética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se segregaba el transgen a lo largo de las diferentes etapas de la introgresión? Entonces, aquí es muy importante recalcar que lo que se espera es que si es un gen de tipo mendeliano, se pueda transferir, heredar de una generación a otra de acuerdo a las leyes mendelianas.
Y queremos corroborar que al analizar justamente este comportamiento de segregación, el rasgo BTT-PRO, en este caso que coincide con los dos eventos, en todas las generaciones de introgresión 1, 2, 3 y autopolinización, se obtuvieron, pues básicamente, los valores esperados de segregación. Entonces, se trata de una segregación completamente mendeliana. ¿Y qué quiere decir esto? Que el evento, en múltiples generaciones, sigue las leyes de Mendel, igual que cualquier otro alelo que pudiera ser no transgénico. Habrá que recordar, esto puede parecer clase, pero habrá que recordar que es bien importante que siga las leyes de Mendel para que nosotros podamos predecir qué es lo que va a suceder. Si no siguiera las leyes de Mendel, tendríamos una segregación aleatoria, cosa que no se esperaría y que no se esperó y que no se encontró en este transgen. Entonces, esta primera segregación nos dice claramente que este gen, como cualquier otro alelo, se está segregando adecuadamente. Bueno, como en el proceso de obtener todos los datos nos dimos cuenta de que eran demasiados datos y afortunadamente los podré compartir con ustedes a través de la publicación científica. Aquí presento solo una porción de ellos, pero están obviamente todos. Y las características, las 22 características que evaluamos desde el punto de vista agronómico, no presentaron diferencias. Vamos a ver un caso para que quede esto muy claro. Aquí tenemos el caso de tuxpeño, en la parte de arriba vemos tuxpeño, el transgen, BTT-PRO y el control. Igual que el tabloncillo, y en esta gráfica vemos la referencia. La referencia entendida como los rangos que encontramos en todos los materiales de referencia. Vemos, por ejemplo, el rendimiento, 2.8, 3.1 para tuxpeño, 2.6, 2.4 para tabloncillo, y el rango en el cual se encuentra la variación normal esperada, 0.2, 3.1. Para cada uno de los 22 caracteres que evaluamos, no encontramos diferencias estadísticamente significativas utilizando estos modelos para ninguna de estas propiedades. Entonces, la altura de la planta, la longitud de la mazorca, los días de floración y todos los otros parámetros que hemos comentado no presentaron diferencias, tanto en el tuxpeño como en el tabloncillo, cuando hacemos la comparación entre un transgen y un no transgen. Esto es bien importante porque una de las principales preocupaciones que se tienen es, parece ser que la planta se modificó. Bueno, aquí claramente desmitificamos esa observación con pruebas contundentes. Al observarlo ya en campo, no existen diferencias fenotípicas desde el punto de vista agronómico entre este evento colocado o no intencionado dentro de un material local. Ahora, desde el punto de vista ecológico, también se realizaron varias mediciones. Y aquí es bien importante comentar que el número de mediciones también sobrepasa un slide. Si alguien quiere saber más, lo traigo hasta el final. ¿Cuáles fueron todas esas otras características que evaluamos? Pero se realizaron evaluaciones en 3 grupos de estrés. Número 1, abiótico, que pudiera ser sequía, calor, viento, etcétera. Estresores del tipo de enfermedades, es decir, cómo se podía dar la enfermedad y si había alguna interacción negativa respecto a la presencia de este transgen. Por ejemplo, la pudrición del tallo, de la mazorca, el tizón de la hoja y otros más que también fueron evaluados. Y desde el punto de vista de presencia de artrópodos, pues se evaluaron varios grupos para poder tener una idea de que si había o no un efector no intencionado en la presencia de pulgones, tric, chinches, etc. En toda la parte de artrópodos que también se estudió. En lo general, no se observaron diferencias significativas entre las variedades locales que presentaron el transgen y las que no. Entonces, bien importante porque el aspecto ecológico, en el caso específico de la autoridad regulatoria en México, fue fundamental, fue toral, para saber que no había una afectación más allá de la planta, y bueno, pues estos organismos están en el ambiente propio de la planta, y era muy importante poder determinar si había alguna afectación.
Y otro elemento pudiera ser, parece ser que se hizo más o menos susceptible a enfermedades, pues tampoco nosotros observamos este fenómeno y no se documentó ninguna interacción que pudiera haber diferencias entre un transgen y un no transgen. Por otro lado, si ya analizamos las características agronómicas, fenotípicas, y en este caso de interacción ecológica, venía la evaluación de la composición del grano. Y también tenemos una serie de parámetros que se evaluaron, y aquí quiero llamar la atención de ustedes en este panel, donde tenemos nuevamente características específicas del tabloncillo que presenta el gen, el transgen y el control. Un caso muy particular, pues lo vemos aquí, en el caso de la proteína, tenemos 12.67 contra 12.94, y si vemos el tuxpeño, que es el otro material, 12.70 contra 13.06, y el rango de referencia, colegas, 11.16, 15.11 se encuentra. No encontramos diferencias significativas en composición del grano en términos de proteína, en términos de ácidos grasos, y también en términos de ceniza, y aquí también de manera adicional se calculó los carbohidratos por diferencia, no hubo diferencias en ninguno de estos parámetros. Y es bien importante insistir y recalcar que esto se hace a la luz también de la comparación de rangos de las referencias que tuvimos, pero entre ellos no existen tales diferencias, lo cual, bueno, era una hipótesis que teníamos, pudiera o no haber un impacto a lo mejor agronómico, no ecológico, pero ¿y en la composición del grano? Pues no. Y este es el primer estudio que se hace de manera profunda en términos de comparación de composición de grano. Y como les dije hace un momento, fuimos más hacia el fondo y realizamos una comparación de estos otros componentes nutracéuticos de los que les he mencionado, que son componentes novedosos que tienen que ver con beneficios a la salud humana y, bueno, de quien lo consume, porque también se ha mostrado en animales superiores. En este caso, nuevamente, si podemos observar, tenemos a tabloncillo con el evento transgénico y el control, y de manera muy particular, bueno, aquí evaluamos el ácido cumárico y la sacarosa para que ustedes puedan observar, 93.92 contra 119, 144 contra 141 en el caso de tuxpeño, y se encuentran en el rango esperado y la variación fenotípica normal. Nuevamente, no observamos diferencias estadísticamente significativas para el grupo de los nutracéuticos. Y esto es muy importante porque también nos hizo observar por primera vez que estos componentes que pertenecen a una parte esencial, pero muy sensible de la planta, que es el metabolismo secundario, pudieran verse afectados. Entonces, es un sensor bastante sensible, valga la redundancia, para este tipo de cosas, y normalmente los vemos modificados cuando hay estresores. Y aquí, pues no se presentó ese caso, y la verdad es que fue algo que también se publicó por primera vez, que en componentes nutracéuticos no existe una diferencia, no existe un efecto del transgénico. Para dar paso a la discusión, y que seguro van a haber muchas dudas, me voy a permitir concluir este estudio, y en ese momento podrían pensar, bueno, ¿hay más datos? Sí, sí los hay, y todos estarán disponibles para ustedes, pero quisiera más alentar un poco hacia las preguntas, y quiero concluir de esta manera, tal y como lo concluimos también en nuestro reporte científico. Con base en estos resultados que he presentado, la introducción de los rasgos, en este caso de BT3 Pro, en razas locales, en razas nativas mexicanas, no resultó en una segregación transgénica inesperada, por el contrario, resultó esperada, pero tampoco hubo cambios en características agronómicas, ecológicas y de composición de grano. Es el primer reporte de esta magnitud y de esta profundidad de análisis, y es bien importante reconocer que el trabajo fue un trabajo no de un año, sino de varios años, y que no lo hizo una sola persona. Yo soy el portavoz, pero en realidad se trata de un equipo mega diverso, mega institucional, donde la parte del propio gobierno tuvo muchísimo interés en que se llevara a cabo. Asimismo, como segunda conclusión,
Al considerar el caso probable de la introgresión, que es lo que parece que nos trae hoy a este panel, en cuanto a la posibilidad de un transgen en las razas locales, en este caso fueron las mexicanas, pero pueden ser cualquier otra, los resultados de este estudio proporcionan una muy fuerte evidencia que de entrada respalda la coexistencia segura entre los híbridos de maíz transgénico y las razas nativas, en el caso específico de México. Consideramos que la evidencia es suficiente como para pensar que en otros casos, bajo otras condiciones, en otras ecologías, esta misma regla se pueda aplicar. Espero haber cumplido la misión de transferir la información de este mega estudio y concluyo mi presentación desde el punto de vista científico, indicando que toda esta información está disponible, forma parte de una publicación científica que fue evaluada y aceptada en junio del 2019 en una de las revistas más importantes a nivel mundial al respecto, que es Transgenic Research. Y bueno, pues aquí está mi agradecimiento a todos mis colegas con los que colaboramos. Insisto, yo soy el portavoz de esta investigación, pero requirió de muchísima más gente de la que incluso está aquí, mucha gente participó, y los exhorto, seguramente podemos hacer llegar a ustedes este documento sin ningún problema para que lo vean en su totalidad, pero refleja básicamente los resultados que acabo de presentar. Mi agradecimiento a David y a Oscar por la amable invitación y a todos mis colegas que hicieron posible que el día de hoy esté yo en este panel compartiendo pues esta experiencia. Y ahí les dejo mi contacto y por mi parte sería todo de la presentación, pero muy feliz de poder ayudar a resolver dudas.